Cuento literario. Cronito y el origen del primer tic-tac. Del autor y diseñador, Javier Solís Noyola. Propósito educativo. Invitar al lector a explorar el concepto del tiempo desde una perspectiva multidisciplinaria, poética y filosófica, a través de la travesía simbólica de Cronito y sus compañeros. El cuento busca despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento abstracto y promover el diálogo entre ciencia, arte y emoción, ofreciendo una experiencia narrativa que trasciende edades y disciplinas. Mediante personajes alegóricos y escenarios cósmicos, se propone que cada lector descubra su propia manera de vivir, sentir y comprender el tiempo como parte esencial de su existencia. Cronito, un reloj de arena con alma, caminaba entre montones de chatarra, autos viejos, muebles rotos, objetos olvidados. Aunque todo parecía quieto, él sentía una pregunta vibrar dentro de sí: ¿dónde nació el primer tic-tac? No era una duda cualquiera. Él se imaginaba que en algún lugar del cosmos, y en ese sitio, estarían muchos objetos que guardaban secretos del tiempo. Cronito llegó a un claro silencioso, donde los relojes dormían su tiempo gastado, las brújulas soñaban con el norte y una sola vela respiraba su luz. Bajo un cielo profundo, salpicado de estrellas y custodiado por la luna llena, su pensamiento giraba en torno a una única pregunta: encontrar la respuesta. Así, contemplando, dejó que el silencio lo envolviera. No sabía por dónde empezar, pero en su interior brillaba una certeza antigua: había nacido para hallarla. Con la arena palpitando en su pecho y la mirada anclada al firmamento, Cronito se dispuso a continuar su viaje. Porque cuando el deseo se enlaza con la curiosidad, el tiempo, ese viejo guardián de los caminos, abre senderos que aún nadie ha recorrido. La búsqueda había comenzado. Cronito sabía que no podía hacerlo solo. Por eso llamó a sus dos grandes amigos, Infinitín, sabio de lo eterno, y Amigo Pi, sabio de las proporciones. En lo alto de una colina de chatarra. Juntos imaginaron una nave que pudiera cruzar galaxias, doblar constelaciones y alcanzar el misterio más profundo, el origen del primer tic-tac. Pensaron en bicicletas, en jets, en cometas, pero nada parecía suficiente. Hasta que Pi trazó una curva, Infinitín giró en espiral, y Cronito sonrió. Entonces ocurrió un gran resplandor, y de esa chispa nació la motopicicleta. Una nave con forma de símbolo, ruedas de infinito y cuerpo de proporción impecable. Una máquina poético-mecánica, lista para viajar al infinito, y más allá del tiempo. Tenía lo esencial, el alma y el carácter que daban vida a aquella nave cósmica. Pero aún les faltaba el motor, ese núcleo de energía que solo Cronito podía activar con su insaciable curiosidad. Así que en las montañas de chatarra, donde entre vehículos aplastados y camiones olvidados, hallaron las piezas restantes del enigmático rompecabezas, la motopicicleta. Esta máquina no funcionaba con combustibles convencionales, sino con una fuerza más poderosa y abstracta: el deseo de descubrir. La curiosidad, como energía, desafiaba las leyes físicas tradicionales y se guiaba por la voluntad de alcanzar lo imposible. Por eso, para Cronito, quedarse varado en el cosmos no era un obstáculo, sino una oportunidad para seguir explorando los misterios del universo. Finalmente, tras incontables horas de ingenio, risas y piezas ensambladas con imaginación pura, los tres amigos abstractos lograron construir la legendaria motopicicleta, una nave cósmica sin precedentes, capaz de surcar los rincones más remotos y extravagantes del universo. Su diseño era tan improbable como perfecto, alimentado por símbolos, sueños y la energía de lo imposible. La emoción era palpable entre ellos, pero fue Cronito quien brilló con mayor intensidad. Su arena dorada latía con la esperanza de alcanzar los confines del cosmos y descubrir, por fin, el origen del primer tic-tac, ese instante primordial donde el tiempo comenzó a contar su historia. Realizaron las primeras pruebas de vuelo con la motopicicleta, una nave tan veloz que parecía trazar relámpagos curvos en el cielo. Al surcar el horizonte, dejaba estelas espiraladas que danzaban entre colores cósmicos, como firmas matemáticas en el aire. Cada giro, cada salto, confirmaba que esta máquina fantástica estaba lista para explorar los rincones más remotos del universo simbólico. Cronito, con el corazón latiendo en espirales de emoción,
se preparaba para emprender por fin ese viaje largamente soñado. La aventura cósmica había comenzado. El primer destino, la gran luna, esa luminosa guardiana nocturna que cada noche acariciaba el sueño profundo de Cronito. La motocicleta surcaba el espacio con una estela brillante, trazando un rayo curvado entre la Tierra y la Luna, como si dibujara el lazo invisible que une los sueños con las estrellas. Cuando alunizara, Cronito no perdería tiempo. Saltaría entre rocas y cráteres, buscando con ojos curiosos cualquier pista que lo acercara a su gran objetivo, descubrir el origen del primer tic-tac, ese instante misterioso donde el tiempo habría comenzado a latir. En una pausa sobre la luna. Allí, entre cráteres que guardaban secretos de antiguos relojes, escuchó el eco de su propia curiosidad. La luna no era solo una roca, era una abuela cósmica que bendecía su travesía. Y así, con el corazón lleno de polvo estelar, se lanzó hacia lo disperso. Pero antes de partir, el eco lunar le susurró algo más. No era un sonido cualquiera, sino una voz suave que se repetía como las mareas. El tiempo, decía la luna, no es solo una línea, es un ciclo. Como mis fases, que vuelven y se van, siguiendo un orden que enseña sin palabras. Cronito entendió entonces que avanzar no siempre es ir hacia adelante. A veces, es volver con nuevos ojos. Porque cada vuelta del tiempo trae una oportunidad distinta, aunque parezca igual. Pronto llegó al cinturón de asteroides. Este parecía un montón de rocas suspendidas, pero Cronito lo entendió al mirar con otros ojos. Cada asteroide flotaba como si esperara, o como si recordara. No eran pedazos sin historia. Eran latidos de tiempo que alguna vez quisieron formar un planeta. Cada uno guardaba una intención, una vuelta que no se cerró, una forma que no se completó, un recuerdo que no se perdió. Cronito tocó varias rocas. Sintió que susurraban, fuimos parte de algo que quiso existir. Y aunque no lo logramos, aún guardamos el ritmo de ese deseo. Entonces lo comprendió, el tiempo no solo vive en lo que se logra, sino también en lo que se intenta. Cada asteroide era un recuerdo del universo. No como error, sino como señal. Porque incluso lo que no se completa puede dejar huella en el tiempo. Cronito flotaba entre asteroides cuando vio una luz que se movía. Parecía una estrella borrosa con una cola larga y brillante. Era un cometa llamado Cometín que viajaba desde los rincones más lejanos del sistema solar. Le contó a Cronito que solo se acercaba al Sol cada 1000 años. Iba solo, cruzando el espacio, dejando pedacitos de sí mismo en el camino. Mi cola, dijo Cometín, guarda los recuerdos de todo lo que he vivido. Cada vez que regreso, traigo nuevas historias. Cronito lo escuchó con atención. El cometa le enseñó que el tiempo también puede ser un viaje largo y solitario. Pero que, aunque el pasado parezca irse, siempre hay formas de que regrese. Cronito miró la cola del cometa perderse en la distancia. No era solo polvo. Era memoria. Y así Cronito salió del sistema solar, y se dirigió al universo de las estrellas, y en su travesía mientras asombrado observaba con su telescopio se encontró con la constelina, una figura tejida con memoria estelar, cuya voz parecía encender las estrellas al hablar. Ella lo observó con ternura dorada y le dijo, el tiempo también se cuenta, Cronito. Cada estrella es una memoria, y tú eres parte de una constelación que aún se está dibujando. Mientras hablaba, su cuerpo se reconfiguraba en patrones luminosos, trazando historias en el cielo. Cronito comprendió entonces que su búsqueda no solo era científica, sino también poética. El origen del primer tic-tac no estaba en un reloj, sino en el relato que el universo se contaba a sí mismo. Al salir Cronito de la Vía Láctea de donde provenía, por primera vez, después de tantas aventuras y emociones, sintió una inmensa paz que lo mantuvo en un estado de reflexión. Esto le permitió ver cómo su gran hazaña expandía infinitamente su mente. Así, esa pregunta que se hacía sobre el origen del primer tic-tac seguía muy viva, pero ahora con otras inquietudes que lo impulsaban aún todavía más en esta travesía cósmica. Se mantuvo así durante un tiempo como si estuviera en un sueño, pero de pronto, llamó la atención algo en el horizonte, que parecía un espejismo en el cosmos. Cronito, con asombro,
Vio que las estrellas individuales habían desaparecido, reemplazadas por un vasto y silencioso jardín. Ante él, el horizonte lejano se extendía como un inmenso campo de flores cósmicas, cada una con pétalos espiralados de luz tenue, algunas rojas como amapolas lejanas, otras azules como lirios, girando suavemente en el profundo vacío. Su propia Vía Láctea era la flor más grande y cercana, un girasol gigante que había dejado atrás en su búsqueda del primer tic-tac. Pero, tiempo después, sintió cansancio, y sin darse cuenta se quedó dormido viajando hacia un rumbo que ya no era maniobrado por él. Y fue así que, en lo más profundo del cosmos, donde las nebulosas flotan como pensamientos dormidos y el tiempo parece haberse detenido, Cronito y su motopicicleta quedan suspendidos entre nubes de colores suaves. Allí aparece ella, la nebulina de los sueños. Su forma cambia como el humo, y su voz parece venir desde dentro de su mente. Mientras Cronito cierra los ojos y se deja llevar por el sueño, la nebulina se acerca y le susurra. Cronito, el primer tic-tac no nació en un reloj. Nació cuando el universo soñó por primera vez. El tiempo no solo se cuenta, también se siente. Escucha lo que hay entre los segundos. Ahí está tu respuesta. Pero de pronto Cronito despertó de ese magnífico sueño, y le nació el sentimiento de que no avanzaba. Caminaba, pensaba, soñaba, pero todo se repetía. Como si el tiempo lo llevara en círculos. Estoy atrapado, pensó. ¿O el tiempo quiere enseñarme algo? Entonces, escuchó una voz suave que venía desde el fondo del universo. Allí vive el buclón del tiempo, una espiral que gira sin principio ni fin. Se mueve despacio, repitiendo gestos que parecen iguales, pero que cambian un poquito. Habla en frases que vuelven, con una palabra nueva, una pausa distinta, una intención más clara. A veces, Cronito susurra con voz de reloj dormido, el tiempo no avanza, se repite para que lo comprendas mejor. El buclón no corrige, no apura, no exige. Solo gira. Y en cada vuelta, enseña que repetir no es fallar, sino aprender mejor. Porque en el bucle, el aprendizaje nunca termina. Al llegar al borde de un agujero negro, el tiempo pareció desvanecerse. Allí, suspendida entre dos latidos, apareció la Pausina, una figura etérea, translúcida, que flotaba como si el universo la sostuviera con delicadeza. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, y su voz, cuando habló, fue como un eco suave que acariciaba el pensamiento. El tiempo también se detiene, Cronito, dijo sin abrir la boca, como si el silencio mismo hablara. En la pausa, todo se revela. Cronito se quedó quieto sentado en su motopicicleta. Por primera vez, no quiso avanzar. La Pausina extendió una mano, y en ese gesto, el pequeño viajero comprendió que detenerse no era perder tiempo, sino encontrarlo. Pero el equilibrio era difícil de mantener. A veces, Cronito aceleraba por impaciencia, otras, se detenía demasiado tiempo. Fue entonces cuando, en el corazón de una vasta nebulosa, apareció el pulso estelar. Su cuerpo era una sinusoide dorada que ondulaba con una serenidad musical, como si el cosmos entero bailara a su alrededor. Todo tiene su ritmo, Cronito, susurró con voz melódica. No apresures el tic-tac, ni te detengas bajo su peso. Escucha su música y deja que todo a tu alrededor baile al unísono. Cronito lo observó, y por primera vez, sintió el equilibrio, la danza del tiempo que ahora guiaba las ruedas de su nave, permitiéndole moverse en armonía con el universo. Con este nuevo entendimiento del ritmo, Cronito se acercó al resplandor de un cuásar, ese faro de energía que desafía la quietud. Curioso aún por encontrar el origen del primer tic-tac, se encontró con Quassin, quien habitaba allí. Quassin lo recibió con una sonrisa y le habló sin palabras, como si el universo pensara en voz baja. No busques un sonido, le dijo, busca el momento en que el silencio decidió latir. El primer tic-tac no fue ruido, fue intención. Yo soy el eco de ese gesto, y tú, Cronito, eres su heredero. El pequeño viajero sintió que algo dentro de él también comenzaba a latir, como si el tiempo no fuera una línea, sino una pregunta que acababa de abrirse, ansiosa por encontrar su propia respuesta. En su viaje de regreso a casa, mientras se acercaba a la Tierra, Cronito vio un espectáculo celestial.
entre los astros, la luna y el sol se alineaban, provocando una gran sombra sobre la tierra, como un momento de un gran saludo que solo duraba un instante. Era Eclipsin, quien le dijo: «No temas, soy solo un eclipse. Vengo por un instante de tiempo y, posteriormente, vendré otra vez. Quiero decirte que muchos se maravillan al verme y saben esperarme nuevamente. Así que, espero que tu viaje haya sido la respuesta que buscabas». Cronito lo observó, y en ese instante, el pequeño viajero comprendió que el tiempo no se encuentra, se vive. Con una sonrisa, hizo un ademán de aceptación con su pulgar, cerrando su búsqueda y abriendo el horizonte para otra gran aventura. Ya en casa, Cronito fue recibido por sus amigos, Pi e Infinitim, quienes lo esperaban con entusiasmo para escuchar sus experiencias en el cosmos. Apenas se acomodaron, le preguntaron: «Cronito, dinos cómo es el lugar donde nació el primer tic-tac». Cronito respondió con calma: «Ese lugar no es un sitio. Es todo el universo. Sus latidos y manifestaciones nos invitan a contemplarlo y a vivirlo». Con emoción, Cronito les describió a cada uno de los personajes que conoció en su viaje. Les contó lo que le enseñaron y lo que él aprendió. Cada uno representa una forma distinta del tiempo, según cómo el universo se transforma y se manifiesta. Pero más allá de eso, les explicó que el tiempo, a través de ellos, los hace trascender. Todo ello motivó el deseo de explorarlo y descubrir, en los amigos de Cronito, el querer ir y vivir esta fantástica aventura. Por eso no dudaron, y pronto dieron vida, de entre la chatarra, a un trineo que sería jalado por la motopicicleta. Así fue como los tres emprendieron nuevamente la aventura hacia el cosmos, para conocer y presenciar la magia del tiempo a través de esas manifestaciones sorprendentes que el universo presentaba. Fue así como esta fantástica historia de Cronito y su deseo de conocer el origen del primer tic-tac se convirtió en una leyenda cósmica, contada por los niños del mundo cuando exploraban las constelaciones de estrellas. Lo hacían con el anhelo de ver, sobre el firmamento, a Cronito y sus amigos volar en esa nave cósmica, la motopicicleta. Pero, sobre todo, con la inquietud de hacerse preguntas que despertaran la curiosidad necesaria para convertirse en viajeros del tiempo, dentro del impresionante y hermoso universo del que ya formaban parte. Este cuento es una obra de autoría original del maestro Javier Solís Noyola. Las herramientas de inteligencia artificial se utilizaron como apoyo técnico en la fase de ejecución, específicamente para la redacción asistida y la creación de elementos visuales secundarios. Sin embargo, la idea principal, la trama, el diseño conceptual y, sobre todo, los personajes del cuento, son propiedad intelectual y creación exclusiva del autor. Bueno, los invito a que sigan, a que se suscriban a este canal de video de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias. En él podrás encontrar materiales para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias creados por tu servidor, el maestro Javier Solís Noyola. Agradezco tu atención y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.